el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Padre bendito que moras en los cielos, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, santo, santo, santo es tu nombre. Hoy queremos escuchar acerca de tu palabra, acerca de tus mandamientos, acerca de tu voluntad que nos has dado a toda la humanidad, y como también has dado a toda la naturaleza tu ley para que no salga de sus lugares donde han sido ubicados. De igual manera también a nosotros nos ha dado tu santa ley para que así podamos obedecer tu voluntad, que está basado en tus 10 mandamientos de tu santa ley, que es eterno, es santo como usted, Padre. Pues en esta tarde queremos meditar profundamente en tus mandamientos, Señor, ya que pecado es quebrantar uno de tus mandamientos. Guíanos, libértanos de la esclavitud del pecado y danos tu Espíritu Santo, el Consolador, que nos guiará. Perdona, Padre, los pecados de tu pueblo que van a escuchar este mensaje, y también dale sanidad, Señor. Muchos están sufriendo físicamente con alguna enfermedad en sus casas, en los hospitales, en las cárceles. Oh Señor, ten piedad y misericordia de ellos. Tú eres tardo para la ira, grande en misericordia, que diste a tu Hijo para que viniese a buscar a los pecadores, no a los justos. Oh Señor, agradecidos estamos por todo de antemano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, hoy vamos a tener el estudio de su palabra, la Santa Biblia, mis hermanos, profundamente, porque hoy, Lucero, hijo de la mañana, llamado querubín grande protector, también llamado el dragón, la serpiente antigua, Satanás, diablo, estará al rojo vivo, furioso, amargo, porque hoy tocaremos lo que él tanto odia. Hoy tocaremos lo que él ofendió. Hoy tocaremos lo que él desobedeció, desechó la voluntad del Padre. Hoy tocaremos, yo sé que él, ya de antemano reprendo en el nombre de Jesucristo a este ser invisible, potestades principales, te ordeno que en este momento dejes los corazones y la mente de los hombres, los hijos de Dios, para que pueda entender. Te exhorto, te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera Satanás, fuera diablo, fuera demonio, en el nombre de Jesús. Así que mis hermanos, ya está reprendido, porque Jesús nos ha dado potestad de reprender, de echar demonios, de sanar enfermos, de hacer muchos milagros. Así que empezamos en el nombre de Cristo Jesús este estudio, mis hermanos, ya que con este estudio estaremos descubriendo al enemigo, a Satanás, lo que hoy está haciendo con la humanidad, que está dominando a la humanidad, cometiendo pecado, haciendo infringir los mandamientos de Dios, usando a sus secuaces, aquellos que dicen que no oigan las predicaciones de otros predicadores, que no oigan los mensajes, porque les va a confundir, dice. Ya he escuchado ya eso, ¿no? Les va a confundir. Pero ¿cómo les va a confundir? Con el estudio bíblico, con la palabra de Dios. Mis hermanos, fuera como mandamientos de hombre, así como en el catecismo está escrito los mandamientos, quitado 2 mandamientos, mandamientos de hombre, y hay multitud de cosas que en el catecismo existe, pero que la palabra de Dios no enseña, son mandamientos. A eso no debemos escuchar, mis hermanos. ¿Y sabes por qué dicen que no deben escuchar otros mensajes, otros pastores? Por un simple sencillo. Tienen miedo de perder feligreses. Incluso el tema que hoy vamos a tocar, ellos no lo tocan. No lo tocan así como debe ser. Sino a grandes rasgos se enseñan algunas cosas de mandamientos, leyes humanitarias,
leyes ceremoniales de sacrificio, de esas cosas. Pero prácticamente de la ley de Dios, de la santa ley de Dios, que es la voluntad del Padre, no lo enseñan, no tocan. He participado en varias iglesias, pero no tocan ese tema. Si tocan, pues tocan los temas de las leyes ceremoniales que un tiempo hubo. Justamente aquí vamos a estudiar también en qué consisten las leyes ceremoniales. Mis hermanos, hay dos tipos de leyes. También vamos a ver aquí dos tipos de leyes. Mis hermanos, que Dios, uno le inspiró a Moisés. Otro, él mismo escribió con su dedo en el monte de Sinaí una réplica, una copia de lo que ya existía en el santuario celestial, que un tiempo estuvo en la tierra, pero que ahora no está, pero ha vuelto al mismo original, al diseño, al modelo que existía, que le ha mostrado a Moisés. La ley está vigente, la ley moral, pero las leyes ceremoniales de sacrificio, de holocausto, lunas nuevas, fiestas y tantas otras cosas ya fueron clavados, abolidos por Cristo Jesús. Así es, mis hermanos, sin tanto preámbulo, pues vamos empezando, pues, mis hermanos, lo que es, mis hermanos, la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan que hay un texto que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre? En aquel día, dicen, vendrán muchos, pero Señor, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos hablado lenguas, hemos hecho muchos milagros, pero Señor, ¿cómo? Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿A dónde van a ir? Al fuego del lago, al lago de fuego y azufre. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y serán, mis hermanos, separados, mis hermanos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, como el trillador separa la paja y el trigo. Mis hermanos, por ejemplo, este mensaje, mis hermanos, nunca van a oír de los labios de aquellos que están al servicio, no de Dios, sino del mal. Mis hermanos, yo sé que hoy muchos van a tapar sus oídos, van a dejar, tal vez muchos van a bloquear, conforme dicen sus pastores, bloquéenle, eliminen de tu Facebook. Así enseñan, mis hermanos. Así que, mis hermanos, hoy el demonio, Satanás, Lucifer estará amargo, asado conmigo y con ustedes que van a escuchar la palabra de Dios. Y algunos que no quieren saber de estos mandamientos de la santa ley también estarán ardiendo de cólera. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que este hombre está predicando lo que la Biblia enseña conforme debe ser? Muchos se preguntarán. Muchos son, mis hermanos, religiosos. Pocos son los convertidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todos esos montones que se remojan en el agua. Mis hermanos, están calentando las bancas. Ahora van a ver por qué están calentando las bancas. Y por qué el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por una simple razón, mis hermanos. No todos pueden, mis hermanos, obedecer la voluntad de Dios. Es difícil. Choca con los intereses económicos de uno. Choca con las cosas carnales que uno ama. Es difícil. Mis hermanos, angosto el camino, estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la muerte eterna. Y por ella van muchos, la mayoría. Así que, mis hermanos, vamos con el primer texto. Hoy vamos a darle bastantes, mis hermanos,
comprobaciones de que la ley existe, hermanos. Voy a tener que buscar, me tendrán que tener paciencia, aquellos que están interesados, ¿no? Porque aquel que no dice, no, mejor me voy a danzar, mejor voy a que el Espíritu Santo me posea y a tirarme al suelo. Mejor me voy a bailar, danzar, como si fuera eso el Evangelio. Mis hermanos, el apóstol Pablo o Pedro entró a una sinagoga, a una iglesia, en el pórtico, en la puerta había un paralítico pidiendo limosna para aquellos que danzan, que hablan lema, que comienzan a tirarse, tanta show que hacen para ellos. El Señor le dijo, cuando vio que el paralítico esperaba algo, ¿no?, de él. Y el apóstol le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y punto, se acabó. Nada que pisa, Satanás, fuera, Satanás. ¿Qué es eso? Es un show que hacen. Y van a ver, cuando los discípulos sanaban, no hacía esos shows que hacen hoy. Hacen llorar. ¿De dónde sacarán las lágrimas? Somos salvos por fe y gracia y no por qué llorar. Hacemos ayuno, estudiamos su palabra. ¿Y por qué llorar? Es que trabajan al sentimiento. Gozo, alegría, gózate en el Señor. Un pañuelo en la mano y en otro en la vida bailando con la música de alto. Gózate. Pero eso es lo que enseña Jesús. Hermanos míos, ¿no es así el Evangelio? El Evangelio es puro y santo. Mis hermanos, vamos a dar la lectura, mis hermanos. Primera lectura, mis hermanos. Lo que dice Isaías, mis hermanos. Isaías, mis hermanos, 8:20. Siempre quiero dar los textos, los textos ahí. Va a quedar grabado para que puedan dar, para si quieren aprender, conocer la voluntad de Dios. Isaías 8:20 dice así, refiriéndose a los 10 mandamientos. Solo hoy se va a tratar a referencia de los 10 mandamientos de la ley moral, de la santa ley moral de Dios, que está hoy, viernes 5 agosto 2022. En el modelo del santuario que a Moisés mostró, ahí está, en el lugar santísimo, donde Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo en 1844, donde el arca del pacto ya no está solamente los 10 mandamientos, sino está la vara de Aarón y el maná. Hebreos 9, 4, 5, 6, y donde dice que Cristo entró en el santuario que hoy está intercediendo por nosotros, Hebreos 9, 12 y 24. Ahí está. Y con estos textos, mis hermanos, vamos a ver si la ley de Dios está vigente o no. Primeramente, Isaías, mis hermanos, 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, no si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando dice la ley, no está hablando de la ley morales. Luego vamos a ver en qué consiste la ley morales. Cuando dice a la ley y al testimonio, pues conocido la ley, testimonio conocido, ¿no? Si así no dijeran conforme a ellos, es porque no le han amanecido, son religiosos, nada más, no están convertidos, están en pecado. ¿Por qué están en pecado? Porque como nuestros hermanos católicos quebrantan el segundo mandamiento, cargando imágenes cuando Dios dice no
Nuestros hermanos con conocimiento quebrantan el cuarto mandamiento cuando habla del reposo séptimo día. En el diccionario, sábado significa séptimo y último día. Pero ¿qué hacen ellos ahora? Igual que Satanás. Con que Dios te ha dicho, guarda también el séptimo. No, hoy día no es séptimo día. Como Satanás, ¿no? En el huerto que le engañó. Ahora es primer día domingo, porque Cristo ha resucitado el primer día. Por eso es domingo ahora, reposo. Y además no hay que ir de tarde a tarde, sino un ratito nomás. Como ellos van un ratito a la iglesia, pero la Biblia nos enseña de tarde a tarde. Viernes en la tarde y sábado en la tarde termina. Así como empieza el día en Génesis 1:4. Fue el primer día, tarde y mañana fue el primer día. Tarde y mañana el segundo. Tarde y mañana, tarde y mañana. Mis hermanos, tranquilamente ya estamos a las 5 ya. Puedo decir feliz sábado, porque mañana es un sábado, un día especial, una celebración de la creación. Mañana es un encuentro con nuestro Dios, donde sea que estemos. Mis hermanos, meditar su palabra, salir a predicar, hacer su obra, cantar, alabar. Por eso dice acá, mis hermanos, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Se han bautizado, se han mojado de agua. Solamente son religiosos, no son convertidos. Porque ni aceptan la verdad, ni enseñan la verdad. Del 1 hasta el 4 es el primer gran mandamiento. Mis hermanos, no tendrás dioses ajenos. No tomarás imágenes de yeso, de barro. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y acuérdate del día séptimo. Le he puesto con rojito para que no se olviden. Del séptimo día dice. No dice domingo. En este momento la ley donde está en el santuario celestial. Así como está. Séptimo dice. El día que tú estés en el tribunal de Cristo va a decir séptimo día. Ahí no va a decir domingo. Ahí te va a agarrar Satanás. Desde ahorita te está preparando. Tú vas a decir, pero Señor, hemos guardado un día que tú dijiste, pero te hemos dedicado el domingo. Y el Señor, ¿qué dirá? Yo no te pido el domingo. Mírame, Santa Ley. Ahí dice séptimo sábado, reposo. Ahí vamos a comparecer. Alguien tenía que ir al cielo para cambiar el séptimo por primer día domingo. Ahí sí, ya cambiado esto, cuando estemos en el juicio, ya no va a decir séptimo día, ya va a ser primer día domingo. Mis hermanos, del 1 al 4 es el amor a Dios, el primer gran mandamiento. Semejante es el segundo mandamiento del 5 al 10. Por eso aquí dice, mis hermanos, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. No le han amanecido, no está en verdad, está en oscuridad todavía. Por eso que, mis hermanos, Mateo 7:21 creo ahí, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está basado en los 10 mandamientos. Y en aquel día me dirán, pero Señor, ellos que cargan imágenes, por ejemplo, ellos que ofendan, quebrantan el cuarto mandamiento, también dirá, pero Señor, nosotros hemos hecho milagros, hemos echado demonios. Y el Señor va a decir, apartados de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque quebrantan el segundo mandamiento. En contra de nuestro Creador han bajado a criaturas, a hombres, mujeres, animales, se postraron, se hicieron de barro, de yeso. Los que ya conocen, dice, domingo, el primer día, y van un ratito. Mis hermanos, ahí está. Mis hermanos, por eso dice, a la ley y al testimonio. Está diciendo a la ley y al testimonio, y por si acaso la ley se encuentra en Éxodo 23 al 17. Repásenle, hermanos, repásenle. Éxodo 23 al 17. Mis hermanos, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido.
Aquellos que no le han amanecido, pues engañan al pueblo diciendo, ya la ley no, ya el cuarto mandamiento no, no es el séptimo día, es el primer día. Mandamientos de hombre que está en el catecismo. En el catecismo, mandamientos de hombre, no está el segundo mandamiento. En el catecismo no está el cuarto mandamiento. Prácticamente ahí están ofendiendo al Padre mismo. ¿Qué amor van a tener al Padre si le están ofendiendo en dos mandamientos? Del 1 al 4 es el amor de Dios con mente, corazón y fuerzas. Primer gran mandamiento. Pero si ofenden esos dos mandamientos, ¿qué amor va a haber? No le ha amanecido todavía, no está en la verdad todavía. Por eso dice acá, a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Mis hermanos, aún peor, mis hermanos, en antes leímos, ¿cómo se llama? Isaías, mis hermanos, vamos a darle lectura nuevamente, Isaías, el libro de Isaías, mis hermanos, aquellos que hacen vigilia, aquellos que hacen oraciones, aquellos que, mis hermanos, están en la iglesia calentando las bancas. 28:9, Isaías 28:9. Isaías 28:9, vamos a buscar, hermanos. Si tienen la palabra de Dios, vos busquen también para que cotejen si es así o no es así. Porque puede ser acá el hermano, puede ser que esté engañando. O en la Biblia no puede estar registrado lo que hoy estamos leyendo. Mis hermanos, hoy vamos a usar la palabra de Dios. Dios va a hablar más que el hombre. Isaías 28:9. Mis hermanos, aquellos que llenan las iglesias, pero en cuanto no le ha amanecido, no están en verdad, mira lo que dicen. Mis hermanos, 20, Isaías 8:20, Isaías 8:20, mis hermanos, para todos aquellos que llenan la iglesia, mis hermanos, dice así: Isaías 20. De hecho que necesitamos un ayudante aquí para que vaya buscando el versículo, para que así no nos demoremos, mis hermanos, buscando el versículo, mis hermanos. Por tanto que también, mis hermanos, eso requiere gasto. Pero mis hermanos, como yo no padezco de un mal, no trabajo, entonces no tengo, digamos, fondos para poder invertir. No solamente eso, falta ministerio de música, alguien que toque la música, que nos alegre, que nos gocemos de cánticos antes de empezar la predicación. Mis hermanos, faltan, pero esto no hay, pues, de dónde, ¿no? Pero poco a poco, pues, si sí puede, se podrá, si no, descansaremos un tiempo, pues, hasta juntar algo. Para el internet no me cuesta, ¿no, hermanos? Para internet y para otras cositas pero lamentablemente esto falta, pero en lo posible estamos haciendo, mis hermanos, alcance. Esa 28:20, vamos a escuchar a todos aquellos que llenan la iglesia, que se han bañado nada más, pero no quieren obedecer a Dios. Mis hermanos, no quieren obedecer a Dios, sino ellos lo que quieren, están haciendo, ¿no? Conforme a los mandamientos de hombres, nada más. Proverbios, disculpen hermanos, ya decía que faltaba alguien que busque Proverbios, mis hermanos, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, vamos a ver, estaba equivocado, mis hermanos. Vamos a calmarnos un poco, mis hermanos, pero da cólera cómo engañan a la gente, diciendo aún todavía que no escuchen otras predicaciones, que les va a confundir. Mis hermanos, pero ¿cómo puede uno encontrar
ir por la verdad, mis hermanos. Así que, mis hermanos, tenemos que buscar la verdad. Si hoy no buscamos la verdad, hermanos, estamos perdidos. Escuchen, mis hermanos, a todos aquellos que llenan la iglesia, que son mayoría como los días de Noé, como días de Lot, mayoría. Mira lo que dice. Y antes hemos visto, mis hermanos, a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a ese es porque no le ha amanecido. Ahora escuchen, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación, hermanos. El que aparta su oído para no oír los mandamientos de Dios, porque de eso se trata, también su oración es abominación. ¿Qué cosa es una abominación? Horrible, terrible, mis hermanos. A todos aquellos que dicen que la ley no existe, ya no estamos bajo la ley, en cambio predican no mates, no robes, solo que no predican el cuarto mandamiento. Mis hermanos, a todos aquellos que dicen que el cuarto mandamiento ya no existe, ahora es el primer día, el domingo. A todos aquellos que dicen no, adoremos a través de las imágenes, a través de los hombres, mujeres santos que teníamos. Hagámonos de barro, de yeso, de oro. A todos ellos dice, sus oraciones también son abominación, por cuanto se van contra los mandamientos, contra la voluntad de Dios, profanando el segundo y el cuarto a vista y paciencia de todos. De ahí que algunos estarán cometiendo adulterio escondido, eso nadie le puede ver. Pero aquel que carga imágenes en procesión, ese es pecado, todo el mundo lo ve, es visible. Pueden algunos estar robando o mintiendo, nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero aquellos que están el primer día yendo a la iglesia y no guardan el cuarto mandamiento, es vistoso, todo el mundo sabe. Todos los que obedecen su ley los sábados desaparecen de su trabajo porque el día sábado no le pertenece. Así como el árbol del huerto de Edén que Dios se separó de entre todos los árboles, no le pertenecía al hombre, pero el hombre codició y comió, desobedeció, comió. Hoy, 7 días nos ha dado el Señor, 6 días para nosotros, pero un día se separó Él. Y es el séptimo día, desde Génesis 2, 1 al 3. Y el hombre hoy le gusta desobedecer, pues. De los 7 días que se separó, hasta el séptimo día se lo roban. Es un robo. Robarle al Señor el séptimo día que a Él le pertenece. Él se separó. Nos ha dado 6 días para trabajar, para sostener nuestro hogar. Pero como somos codiciosos, escuchamos la mentira de Satanás, como Adán escuchó la mentira del diablo, de la serpiente, con que Dios te ha dicho que no comas. No, Eva dice, sabe que Dios, que el día que comas vas a ser como Dios. Hoy dice, con que Dios te ha dicho que guarda el sábado, ya no, ya, esos son para los hebreos, Antiguo Testamento. Ahora es por la resurrección, el primer día, el domingo. Ahí está Satanás, a todo el mundo le dice. Y para ocultar esa verdad le dice, no oigan a otros predicadores, no oigan otros mensajes, no vayan a otras iglesias. Acá está la verdad, como Satanás, el diablo le dijo a Eva. ¿Qué va a estar la verdad ahí? Mis hermanos, iremos descubriendo muchas otras cosas, hermanos. Vamos a leer otro texto, mis hermanos, en Primera de Juan 2, 4. Mis hermanos, la palabra de Dios desenmascara, mis hermanos, a todos aquellos que son instrumentos de Satanás, del diablo, porque enseñan lo contrario a lo que la Biblia dice. Hemos visto 2 casos, a la ley, al testimonio. El que aparta su oído para no oír la ley,
sus oraciones son abominaciones. Ahora vamos a ver quiénes son los mentirosos. Aquellos que dicen que no escuches ese que habla acerca de los mandamientos de la ley, ¿es mentiroso? Vamos a ver, mis hermanos, eso está en Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, 4, mis hermanos. ¿Quiénes son los mentirosos? Ustedes verán, hermano. Ustedes verán a los mentirosos, mis hermanos. Primera de Juan 2, 4. Escuchen, hermanos. A ver, comparen quiénes son los mentirosos. Los que guardan el domingo, el primer día. Los que dicen que ya la ley no hay, ya no existe. Escuchen, mis hermanos, en Primera de Juan 2, 4. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guardan sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahí está. Y la verdad no está en él. Ellos son los mentirosos, los que dicen no escuchen la ley, el cuarto mandamiento, séptimo día, ya no. Pero acá, ¿qué dice el Señor? A esos que dicen que son mentirosos, no escuchen, ellos son los mentirosos, igual que Satanás, con que Dios te ha dicho no comas. No, Eva, el día que comas vas a ser como Dios. Ahora dice, con que les ha dicho que guarden el séptimo día, ahora no. Ahora es primer día por resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver el plan de la salvación que fue con los mandamientos, que es la voluntad de Dios? El código por la cual vamos a ser juzgados. Sigue diciendo, voy a repetir, voy a terminar los 3 versículos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Arisiu caja que na caja. Mentiroso, y la verdad no está en él. Sigue diciendo el 5 de Primera de Juan 2, 4, 5, 6. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Escuchen, hermanos, el que escucha su palabra se ha perfeccionado, porque esto es, en esto sabemos que estamos en la verdad, en Él. 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mis hermanos, Cristo, ¿qué día iba a la sinagoga? Dice Lucas 4:16, conforme a su costumbre iba a la sinagoga a predicar. Luego de predicar en la sinagoga salía a las calles a sanar. Luego alimentaba. 3 cosas hacía el sábado. Era su costumbre. Ahora, ¿quién es Cristo? Immanuel dice en Antiguo Testamento, Dios con nosotros. El Padre Eterno con nosotros. El Padre que está con nosotros, Immanuel, que significa Dios con nosotros, iba a la iglesia los sábados, los séptimos días. Pero ahí estaban los fariseos hipócritas y otros sacerdotes que daban al pueblo mucha carga. Creaban mandamientos de ellos para imponerlos. Por eso Jesús dice, ni entran ustedes, ni dejan entrar al reino de Dios. Ponéis mucha traba, mucho trompiezo al pueblo, fanatismo. Hoy pues dice, ya no la ley, ya no el cuarto mandamiento, ya no el séptimo. Igual mismo Satanás, el mismo fariseos, sacerdotes que crucificaron a Jesús. Mis hermanos, voy a darle lectura corrido a aquellos que dicen que somos mentirosos los que hablamos acerca de los mandamientos de la santa ley de Dios. Vamos a descubrir mucho más. Mis hermanos, ¿quiénes son los mentirosos? ¿Ellos o nosotros? A ver, dice así, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Dios, en Cristo, en espíritu. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Ahora la pregunta sería, aquellos que practican sanaciones, dice, hablan lenguas, dice, prosperidad, sanidad, ¿podrán hacer todo eso si están quebrantando el segundo y el cuarto mandamiento? ¿Están en la verdad? No están en la verdad. Ellos están mintiendo, están engañando al pueblo. Y como mentirosos, ¿qué es pecado? Mentiras, padre de mentiras, Satanás, el diablo. Homicida y mentiroso desde el principio. Y si lo hacen, lo que dicen, pues Satanás le está engañando. Por eso que ellos un día dicen, Señor, pero en tu nombre hemos sanado, en tu nombre hemos hecho milagro. ¿Qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que sanar, hacer milagro, no nos da la seguridad de ser salvos si no guardamos sus mandamientos. Ahí está, hermanos. Ya 3 cosas, vamos, hermanos. Ahora vamos a leer otro. Vamos a buscar en Romanos 3:31. Pero mis hermanos, Efesios, vamos a leer. Muchos dicen, Efesios 2:8. Mis hermanos, muchos dicen, nosotros por fe y gracia ya somos salvos. Efesios 2:8. Vamos a buscar para comentar, mis hermanos. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Escuchen, mis hermanos, lo que ellos dicen, mis hermanos. Y con esta palabra ellos se dan la libertad de hacer cosas que el Señor prohíbe. Mis hermanos, algunos cometen adulterio, algunos ya no guardan el séptimo día, algunos cargan imágenes. Por esto que ellos dicen, los convertidos, los que se han bañado en el agua. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por fe y gracia somos salvos ya. Esto al tacho, no sirve ya. Por fe y gracia somos salvos, dicen ellos. O sea que por la gracia ellos pueden cometer pecado, volver a quebrantar mandamiento de Dios. Porque quebrantar mandamiento de Dios es pecado. Porque ellos están en la gracia. Lo que dice, mis hermanos, Romanos 3:31. Romanos 3:31, mis hermanos, aclara esto. Romanos 3:31. Mis hermanos, a ellos que dicen por gracia ya, por fe y gracia somos salvos y por tanto podemos hacer cualquier cosa. E incluso quebrantar algún mandamiento, ya por fe y gracia ya somos salvos. Mejor anulamos, ya no estamos bajo los mandamientos de la ley, ya somos por fe y gracia salvos, dice. Pero lo que dice el apóstol acá, escuchen mis hermanos, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Qué dice el Señor? Luego, por la fe, invalidamos la santa ley de Dios, que está en Éxodo 23 al 17. No, escuchen. Luego,
por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nosotros somos sumergidos a las aguas bautismales, mis hermanos, para el perdón de los pecados, mis hermanos. Y resucitamos como Cristo resucitó para mantenernos por fe y gracia. Está muy bien. No dice que la ley es el ayo que nos lleva hasta Cristo. Ya estando en Cristo ya no cometemos pecado. Ya no estamos bajo la ley, por supuesto, porque ya como hemos nacido de nuevo, ya pues tenemos que obedecer la ley de Dios. Porque si digo que por fe y gracia soy salvo y comienzo a matar, digamos, ¿no? Estoy quebrantando nuevamente la ley. Por fe y gracia soy salvo, dice, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hay otros hombres que estando ya en la vida espiritual, en el camino de la salvación, de la santidad, por X motivo vuelven al mundo? Y cuando vuelven al mundo, comienzan a adulterar, fornicar, robar, mentir. Y eso lo que hace es pecado. Ofende a Dios en sus mandamientos. De nada le sirve que esté por fe y gracia. Mis hermanos y amigos, nosotros al desobedecer a Dios, ofendemos su ley, quebrantamos su ley, conforme dice 1 de Juan 3:4. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Mis hermanos, es grave. Y por ello, mis hermanos, Cristo vino a morir por nosotros, como estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Mis hermanos, entonces tenía que vir alguien puro, santo, dar su vida por nosotros, y así pagar el precio. Y ese precio que pagó, ¿por qué Cristo fue sacrificado? Porque nosotros ofendemos la ley. Alguna vez hemos codiciado, así como Zaqueo, codicioso, traicionó a su pueblo, cobrando impuestos de más, se sometió a los romanos. Adulteramos, y el adulterio es pecado, mis hermanos. Así que por fe y gracias vamos a volver a quebrantar, más bien por fe y gracias, después de haber sido perdonados, mis hermanos. Entonces debemos obedecer los mandamientos con mayor razón. Ya hemos leído, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Luego dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la fe. Por fe y gracia confirmamos la ley, damos valor, porque la ley es sagrado como Dios, eterno como Dios, santo como Dios. También vamos a llegar a ese punto, donde Romanos 7:12 dice, la ley es santa, puro, bueno. Ahí vamos a llegar también, pero vamos paso por paso. Así que, mis hermanos, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, mis hermanos. Mis hermanos, aquí estamos llegando ya a lo que dije antes. Romanos 7, del 9 en adelante. Vamos a leer del 9 al 12 acerca de los mandamientos de Dios. Hoy prácticamente Satanás va a estar de ira, de amargo, de cólera. Y aquellos hermanos que enseñan, aquellos pastores que enseñan, va a estar amargo porque sus feligreses van a escuchar este mensaje. Y si son valientes, le van a reclamar, pastor, ¿por qué no nos enseñaste esto? ¿Por qué no tocas el tema de los mandamientos? Así como el hermano toca punto por punto. Usted es mentiroso, no estás engañando. Así le van a reclamar. Como quisiera seguro los pastores ahí que algo me pase ahorita, ¿no? Que el corazón me ataca o algo para que ahí me calle. Pero no me voy a callar. Es la voluntad de Dios, por cierto. Mis hermanos. Entonces, hoy vamos a darle lectura también a otro, Romanos 7. Vamos a buscar, hermanos, si tiene la Biblia o en su celular la aplicación
la aplicación Biblia, pónganle hermanos, Romanos 7. Romanos 7 del 9 vamos a leer, pero el 12 vamos a leer para después leer hasta el 12 para poder entender, porque si no, no vamos a entender, ¿no? Muchos dicen, toman un texto, con eso engañan, dice, pero acá tienen que leer todo el capítulo para que puedan comprender. Por eso vamos a leer el 12 y luego vamos a empezar desde el 9. Dice así, de manera que la ley de Dios es santa, mis hermanos. Y el mandamiento santo, hermano. Justo y bueno. ¿Y cómo dice que la ley ya no? ¿Que el cuarto mandamiento, la ley no? Escuchen, mis hermanos. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. No solamente dice la ley, dice el mandamiento. Escuchen. Dice, de manera que la ley, ahí está, 1, a la verdad es santa. El mandamiento, 2, santo, justo y bueno. Ahí se está refiriendo ley y mandamiento. Así que por ningún lado pueden escapar, hermanos. Ahora vamos a leer desde el 9. Dice así, el apóstol Pablo está declarando, escuchen, dice así, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Claro, cuando no hay ley, no se le puede aplicar por ejemplo, si no habría los reglamentos de tránsito, el policía no podía aplicarle multa ni sanciones. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, sin la ley, a ver, vamos a decir, yo sin la ley vivía en un tiempo, claro. Cuando no hay ley, ¿quién nos condena, no? La función de la ley es señalar al pecado y condenar el pecado. Y luego sigue diciendo, pero venido el mandamiento, estaba hablando de aquí, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué revivió el pecado? Porque uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Si antes, cuando no había la ley, yo cometía adulterio, vivía porque no había ley, ¿no es cierto? ¿Qué cosa me va a señalar y me va a condenar? Pero luego, venida la ley, cuando cometo adulterio, me dice, ya has pecado, ya moriste. La paga del pecado es muerte. Mis hermanos, sigue diciendo, vamos a leer otra vez, yo sin la ley, sin esta ley de los mandamientos vivía en un tiempo, pero venida el mandamiento y el pecado revivió y yo me morí. El 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el que guarda la ley de libertad, los mandamientos es para vida. Era para vida, dice, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque él cometió pecado, pues, que lo que antes no era pecado cuando no había mandamiento. Pero viniendo la ley y los mandamientos, ya el adulterio es pecado y muerte. ¿Ah? Sigue diciendo en el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ahí está, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Ah? Y sigue diciendo el 12, ya lo que hemos leído, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí está, mis hermanos, vamos descubriendo punto por punto, mis hermanos. Así dice el apóstol Pablo, mis hermanos, en Romanos 7:12, del 9 hemos leído hasta el 12. Mis hermanos, aquellos que dicen, hermanos, mucho y escucho yo, dice, pero Jesús nos ha dado dos mandamientos nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas, con mente, corazón y fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. 2 nada más, dice. Como si que no hubiera mucho. Pero lo que no saben ellos, lo que el apóstol Pablo dice acá en Romanos 13, del 8 al 10, mis hermanos, a él le da
otro descubrimiento de su mentira, de su engaño. Escuchen, mis hermanos, vamos a buscar Romanos 13. Romanos 13, vamos a buscar, hermanos. Vamos a leer del 8 hasta el 10. Para aquellos que dicen que son dos nomás. Ya, ahí está. Escuchen, mis hermanos, vamos a leer los tres para poder comentar. Para aquellos que dicen que solamente son dos. Ahí está la ignorancia acerca de la palabra de Dios. No conocen. ¿Y por qué no conocen? Porque sus pastores dicen que no oigan otros mensajes, que no escuchen, que tapen su oído cuando hablan de la ley, más peor, ¿no? Les va a confundir, dice. ¿Qué confusión va a haber? Mira lo que dice del 8. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escuchen el 9. Escuchen, mis hermanos, ponle oídos. Dice así, porque no adulterarás, 1, no matarás, 2, no hurtarás, 3, no dirás falsos testimonios, 4, no codiciarás, 5. Falta el amar al prójimo, al padre y al madre, ¿no? Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está resumiendo acá el apóstol Pablo? El segundo gran mandamiento, que es del 5 al 10. Del 5 al 10 está resumido, son 6 mandamientos y un solo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero no es uno, ¿no? Son 5 al 10, 6 mandamientos. Es amor al prójimo. Escuchen, voy a leer una vez más. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que en esta sentencia se resumen, hermanos. Escuchen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está resumiendo el segundo mandamiento de la santa ley de Dios. Ahora, resúmele el primer gran mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos, no te darás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del séptimo día. Ese es el primer gran mandamiento. 4, más 6 son 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos aún lo resume más el apóstol Pablo en 10. Dice así: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Escuchen, hermanos, el cumplimiento de la ley es amor. Pero son 10, del 1 al 4, que es el amor a nuestro Padre Celestial, del 5 al 10, que es el amor a nuestro prójimo. En conclusión, el amor a Dios y el amor al prójimo se resume, mis hermanos, todo en el amor. Los mandamientos de Dios son amor, amor al prójimo, amor a Dios, resumidos en 10, en 2 tablas de piedra. ¿Quiénes son los mentirosos? Ellos que dicen que no escuchen, tapen sus oídos, ¿les va a confundir? ¿O nosotros los que predicamos, o lo que Dios y el apóstol, los profetas hablaron, pues es mentira? A ver, sacan resumen. ¿Es así o no? A ver, digan algo, comenten algo. Mis hermanos, voy a leer todo corrido para que puedan entender. Dice desde el 8 hasta el 10. Ahí no voy a comentar, lo leo y me paso a otro punto, pero ya se ha explicado. El hablar mucho, para buen entendedor, mis hermanos, vamos a
cortar. Dice del 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, el 9, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a nadie, mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor. Y su mandamiento es amor. Amor al prójimo. Protege sus beneficios del prójimo. Y Dios recibe la honra y la gloria por amor. Del 1 al 4. Mis hermanos. Ahí quedemos. Vamos siguiendo, hermanos, avanzando. Hemos leído Romanos 13. Ahora vamos a leer Romanos 3:20. Mis hermanos, Romanos 3:20, mis hermanos. Acá hay alguna verdad que nos va a decir, mis hermanos. Romanos 3:20. Una verdad muy hermosa, mis hermanos. Romanos 3:20. Vamos a buscar Romanos 3:20. El apóstol Pablo. Mis hermanos, el apóstol Pablo está hablando aquí. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley no salva, mis hermanos, porque esa no es su función. La función de la ley es señalar y condenar. Por eso dice acá el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley no justifica al pecador, pero su función es, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Por medio de los mandamientos de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no dijera no adulteres, no habría adulterio. Pero la ley dice no adulterarás. ¿Escucharon? Voy a leer otra vez más. Ya que por medio de las obras de la ley ningún humano se va a ser justificado guardando, cumpliendo la ley delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es solamente para saber si estoy en pecado o no estoy pecado. El chofer, por ejemplo, cuando se pasa a luz roja, ¿cómo sabe que está infraccionando? ¿Ah? El hombre, ¿cómo sabe cuando comete adulterio si está en pecado? Porque la ley dice no cometerás adulterio. En el tránsito, los reglamentos de tránsito dicen no irás sentido contrario. Eso es falta, eso es pecado, ¿no? Y viene el policía, le pone papeleta, le quita sobrevete, le lleva el carro al depósito. En lo espiritual, cometemos delante de Dios pecado. Y por el pecado, ¿qué viene? La paga del pecado es muerte. Mis hermanos, la ley tiene su función. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay de aquellos que dicen que no hay ley. Hay de aquellos que dicen que el cuarto mandamiento no. Hay de aquellos que dicen el segundo mandamiento no. Así como que dijera aquel que comete adulterio, el adulterio ya no. Si no habría la ley, mis hermanos, la palabra, la Santa Biblia, sería un libro cualquiera. Si no habría los mandamientos. La Biblia, la palabra de Dios, tiene los 10 mandamientos, donde dice no cometas adulterio, fornicación, mentira, robo. Si eso no hubiera en la ley, en la palabra de Dios, sería cualquier libro de historia. Pero lamentablemente, el Evangelio se predica de la palabra de Dios. Y la iglesia, los pastores dicen no mates, no robes. Está hablando de los mandamientos de Dios, que es una ofensa.
que a través de los mandamientos es el conocimiento de pecado. Pero la ley no salva. Pero por ella se conoce el pecado. Estamos abriendo más el entendimiento, mis hermanos. Estamos abriendo. ¿Quién es el mentiroso? Estamos ya conociendo, mis hermanos. Así que debemos tener el pleno conocimiento, mis hermanos. Si no, Satanás nos va a llevar zapato y todo enterito, nos va a llevar usando a sus secuaces que dicen que la ley no, que los mandamientos no, que el sábado no, que el domingo sí, marca de la bestia. Y en cambio, como dice, por medio de la ley es el conocimiento de pecado, y en cambio usan los mandamientos, parte de los mandamientos, cuando predican, oye, no debes adulterar, oye, no debes mentir, no debes robar. Pero luego dicen, no estamos bajo los mandamientos. ¿Cómo es eso? ¿Quién se contradice? Está pues, hermanos. Primera de Juan 3:5. Mis hermanos, Primera de Juan 3:5. Vamos a leer, mis hermanos, otra mentira más de aquellos que quieren. Primera de Juan, a ver, Primera de Juan 5:3. 5:3. Primero de Juan 5:3. Mis hermanos, habla acerca del amor, de los mandamientos, de la santa ley de Dios. Escuchen, dice así, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué dice? Es el amor de Dios, pero ¿qué? Que guardemos sus mandamientos, incluso el cuarto, el segundo, el séptimo. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. El 13 es el mensaje, hermanos. Escuchen una vez más. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3, escuchen, Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, si tú amas a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos sus mandamientos, es amor. Amor al prójimo, amor a Dios, no es gravoso. No es como ellos dicen, no oigan a esos predicadores que hablan los mandamientos. No, oigan, apártense, aquellos que predican la ley. ¿Quién están equivocados? ¿Quiénes son los mentirosos? Ya hemos visto en 1 de Juan 2:4. Mis hermanos, sus mandamientos de Dios no son gravosos, es para bienestar de nosotros. Este es el amor. Voy a leer una vez más. Pues este es el amor, ¿a quién? A Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Mis hermanos. Así que, mis hermanos, ¿están escuchando lo que nadie se les ha predicado? ¿Están escuchando que nadie se ha tocado este tema? ¿Por qué razón será? ¿Cuál será el motivo? ¿Será que quiere tenerlos en la oscuridad como en la Edad Media por la iglesia que los tenía sometidos a la oscuridad, vendiéndoles indulgencias? A los que no aceptaban su doctrina, falsedad, mandamientos de hombres, echaban a las hogueras, llevaban a las santas inquisiciones. Así. Hoy también se repite, pero ya con conocimiento todavía. ¿Por qué razón? ¿Económico? Mis hermanos, abran los ojos. ¿Hasta cuándo? Ustedes obedientes, no escuchan, tapan sus oídos. Yo sé que ahora cuántos estarán apagando, estarán bloqueando, estarán eliminando tal vez. Pero así es dura la palabra del Señor, es difícil. No es como muchos dicen, qué bonito el evangelio, hay sanidad y prosperidad, se hablan lenguas, hacemos milagros. En cambio, aborrecen la ley de Dios. El cuarto mandamiento pisotean el séptimo día, el sábado.
¡Qué contradicción, hermanos! Y luego vamos a ver ahora San Juan 14:15. Mis hermanos, San Juan 14:15, escuchen mis hermanos, cuando habla del amor. San Juan 14:15. Cuando habla del amor el apóstol Juan 14:15. Mis hermanos, así dice el Señor a través del Evangelio. Escuchen, hermanos. Dice Jesús, esta palabra misma de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Immanuel, Dios con nosotros. Cristo es Dios. Tomás creo que le preguntó, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Pero Tomás, hace tiempo que estás con el Padre. Las obras que se hace a través de Él. Yo y el Padre, uno somos, dice. Y Él está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú le amas, guarda los mandamientos y punto. Porque por medio de ella conoces el pecado. Que por medio de ella un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. La norma de juicio serán los mandamientos. Y Satanás se agarrará. Si desde hoy te está engañando a hacer quebrantar los mandamientos, ya no te reclamará como reclamó el cuerpo de Moisés. Ya no te reclamará, ya de frente, ya la sentencia. Mis hermanos, así dice, mis hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estamos guardando sus mandamientos? El segundo y el cuarto, que es visible. ¿Qué puedes decir a eso? Este no es palabra de hombre. Estamos haciendo texto por texto. Por cierto, está siendo grabado. Rectifíquenle, véanle, analícenle, estudien, medítenlo. Si es así o no. Sigue diciendo, mis hermanos, Juan 15:10. Mis hermanos, 15:10. Juan 15:10. Juan 15:10, mis hermanos, acerca de los mandamientos. Este es lo máximo, mis hermanos, para aquellos que dicen que no. ¿Qué dice Jesús? Hermanos, Jesús mismo, estando aquí en la tierra hace 2000 años atrás, dice así, 15:10, Juan 15:10, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si no guardamos, no permanecemos en su amor. Acá dice, guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si quieres permanecer en el amor del Hijo que es Cristo, si quieres permanecer en el amor de Dios, tenemos que guardar los mandamientos. Porque los mandamientos, resumido, es amor. Amor a Dios, amor al prójimo. ¿Y qué de aquellos que te dicen que los mandamientos ya no, que la ley ya no, el sábado ya no, el domingo sí? Igual que Satanás, engañando al pueblo. Voy a leer, es muy lindo este mensaje, mis hermanos. San Juan 15:10. Escuchen, mis hermanos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el amor del Padre solamente guardando los mandamientos. En el amor al Hijo solamente guardando los mandamientos. Y por cierto, los 10. No chancando el cuarto mandamiento, no. O el segundo mandamiento. Así como hizo los mandamientos de hombre. 2 mandamientos no hay en el catecismo. Segundo y el cuarto. Ofensa directamente al Padre, no al prójimo. ¿Qué amor va a tener al Padre si le está ofendiendo en el primer mandamiento? En el segundo mandamiento, del 1 al 4, que es el primer mandamiento.
¿Qué amor, qué fe van a tener si quebrantan el cuarto mandamiento del séptimo día de reposo, sábado? ¿Quién es el mentiroso? Ya hemos visto, ¿no? Mis hermanos, voy a leer una vez más. Si guardares mis mandamientos, que está en Éxodo 23 al 17, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis hermanos, si guardas sus mandamientos, permaneces en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en el amor del Espíritu Santo, y por ende, el segundo mandamiento, el amor del prójimo. Dos grandes mandamientos, resumidos, del 1 al 4, del 5 al 10. Mis hermanos y amigos, Juan 3:4, mis hermanos, primera de Juan 3:4, mis hermanos, ¿en qué consiste el pecado, mi hermano? ¿Cómo cayó? ¿Qué haciendo cayó Satanás, Lucero, hijo de la mañana, allá en el santuario celestial, en el Edén celestial? Mis hermanos, primera de Juan 3:4. Escuchen, mis hermanos. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. La raíz del pecado, que es Satanás, infringió la ley de Dios, porque eso es pecado. Si no abre la ley, no hay pecado. Como dice el apóstol Pablo, no hay ley, no hay pecado, no se imputa de pecado. Así como en el tránsito, no hay reglamento de tránsito, no hay pecado. Pero como hay la ley, y justamente dice acá, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe pues la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y cómo podemos decir que no, la ley no, el sábado no, el cuarto mandamiento no, el segundo mandamiento no? Como también puede decir el séptimo mandamiento no, el adulterio, ¿no? Mis hermanos, ¿cómo se puede decir eso, hermano? Y así dicen, no escuchen a otros hermanos, no escuchen a otros predicadores, menos aquellos que predican de la ley. Ya la ley es pasado, fue para los judíos, ¿no? Para los judíos, claro. Cuando la ley fue para los ángeles que quebrantaron, cuando la ley fue acá en la tierra, en el Edén, cuando la ley será cielos nuevos en la nueva tierra. Isaías 66, 22, 23. Cielos nuevos. El cuarto mandamiento: vendrán a mí día de reposo en día de reposo, sábado en sábado, a adorarme a mí, dice. Ahí está, mis hermanos. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Mis hermanos, están escuchando, están descubriendo lo que antes no han escuchado. Así que, mis hermanos, ya hemos leído 3, 4. Ahora, mis hermanos, vamos a ver una gran confusión acerca de la ley de Dios. ¿Por qué muchos están confundidos? Es que también no analizan, no leen la Biblia. Por eso están confundidos. Y como están confundidos, aceptan lo que ellos dicen. En cierta manera, ellos tienen razón. Tienen razón en cuanto a la ley, que hubo dos tipos de leyes. Les adelanto algo para que podamos comprender cuando leamos. Mis hermanos, Moisés, dice su palabra, que ahora vamos a ver, recibió dos tipos de leyes. Primero, recibió leyes humanitarias, sacrificios. Mis hermanos, leyes ceremoniales. Pero ¿en dónde lo escribió? Con su dedo. Moisés escribió con su dedo en un libro. Ahora, la otra ley que está permanente, esa ley fue escrito
por Dios mismo con su dedo en 2 tablas de piedra, dado a Moisés. Ya no escribió Moisés, el otro libro lo ha escrito Moisés. Y ahorita vamos a comparar, porque hay muchos que dicen, malditos los que están bajo la ley, ¿no? Ahora van a ver ahí, cómo están confundidos. Ya, para empezar, Moisés recibió 2 tipos de leyes. Una ley primera son de sacrificio, de holocausto, de leyes humanitarias. Con su dedo Moisés escribió en un libro. ¿Ya? Y el segundo libro, Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Le dio a Moisés una copia, una réplica de lo que existía, del modelo del santuario, ¿no? Ya. Ahí vamos a ver, esa confusión vamos a ver, mis hermanos. Pero si no escucharan, nunca van a saber, pues. Y eso es lo que quieren sus pastores, para entretenerlos ahí en la ceguedad espiritual. Mis hermanos, dice en Gálatas 3:10. Vamos a ver Gálatas 3:10. Y aquí estamos ya empezando para analizar esa confusión acerca de la ley. Hay 2 tipos de leyes. En este Gálatas, mis hermanos, nos va a decir en qué consiste esa ley. Una de las leyes. Gálatas, dije 3:10, creo. Ya, vamos a ver, 3:10. Escuchen, pongan atención, oídos. Dice así, a la primera confusión de esa ley. Dice así, porque todos los que dependen de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Captaron algo? Maldito, dice, aquellos que no permanecen en la ley escrita en 2 tablas de piedra, dice en la ley, en el libro de la ley. No dice 2 tablas de piedra. Voy a leer una vez más, tomen atención, ahí está la confusión, pues. Ya vamos a ver los últimos versículos, la confusión que hay para el pueblo de Dios, para aquellos que no profundizan el estudio. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro. No dice en 2 tablas de piedra, de la ley para hacerlas. Se está refiriendo a la ley de Moisés que escribió en un libro. Leyes humanitarias, de sacrificios, de holocaustos, ceremoniales. Maldito el que no está bajo esa ley. Porque antes se regía, pues. Pero ahí en ningún momento se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Vamos a seguir el otro texto, mis hermanos. Dice, mis hermanos, Deuteronomio 31:24. Deuteronomio 31:24. Ahí nos va a mostrar los 2 tipos de leyes, mis hermanos, para que podamos entender. En ese Deuteronomio, mis hermanos, mis hermanos tienen que poner atención, porque si ahorita se pierden, mis hermanos ya no van a poder comprender. Porque uno pierde la dilación del mensaje y ya se pierde. 31:24. Para ver esa confusión acerca
de la ley que muchos confunden. Escuchen, esto vamos a leer, creo que más, a ver cuántas, 31, 24 hasta el 26, 3 versículos. Pero escuchen, hermanos, esa confusión acerca de la ley. Dice así, 24, en cuanto acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Qué dice? Que Moisés escribió leyes en un libro. Eso es lo que hemos leído en Gálatas 3:20, creo. Escrito, malditos los que están bajo la ley, escrito en un libro. Acá está diciendo, mis hermanos, que Moisés escribió, escuchan, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, sigue diciendo 25, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto. ¿Qué estaba en el arca del pacto? Los 10 mandamientos de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto. Y en el arca del pacto están los 10 mandamientos. ¿Qué dice? Lleven este libro y pongan al lado del arca del pacto, donde están los 10 mandamientos. Ahí ya se ve dos tipos de leyes. Una ley escrita en un libro por Moisés, y en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Ya, voy a repetir. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová. ¿De quién es esa ley? De Jehová. El otro ley de Moisés, escrito como en un libro. De Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Mis hermanos, ahí está hasta el 26, ya no quiero más, no puedo confundirnos. Mis hermanos y amigos, acá nos ha mostrado que Moisés ha escrito un libro, que es la ley de sacrificio, de holocaustos, de ceremoniales. Y luego de terminar este libro, ¿qué le dice a los levitas? A Aarón, creo, lleva este libro de la ley y ponlos donde está el arca del pacto, al lado del arca del pacto, donde están los 10 mandamientos. Ahí están las dos leyes. Mis hermanos, voy a leerlo una vez más para que puedan entender, hermano. 24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, por eso dice, maldito los que están escritos en el libro de la ley, hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas, los sacerdotes, ¿no? Que llevaban el arca del pacto de Jehová. Ahí está el arca del pacto, los 10 mandamientos estaba, escrito por el dedo de Dios, los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Diciendo, tomad este libro de la ley que ha escrito Moisés, ¿no? Y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová. Pacto de Jehová, el arca, los 10 mandamientos, vuestro Dios, y esté allí por testigos contra él. Ahí están los dos tipos de leyes, hermanos. Y ahí viene otro más claro, mis hermanos, que vamos a ver. Éxodo 31, 18. Mis hermanos, ahí van a comparar a ustedes el libro escrito por Moisés, la ley, y la ley escrita por Dios. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Ahí van a comparar la diferencia, mis hermanos y amigos. Dieciocho. Por la vista, mis hermanos, tengo que estar
corrigiéndome. Dice así, mis hermanos, escuchen la diferencia del libro que escribió Moisés. Y acá, lo que recibió Moisés, ya no escribió Moisés. Escuchen, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escrito con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. ¿Ven la diferencia, hermanos? La ley escrita por Moisés en un libro, leyes humanitarias, ojo por ojo, diente por diente, y así sucesivamente otras cosas, los sacrificios para el perdón de los pecados, machos cabríos, becerros, holocaustos, ceremoniales que escribió en un libro, leyes. Y acá está diciendo, escuchen, y dio a Moisés, ya no escribió Moisés, sino dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas de piedra, 2 tablas, primer mandamiento, segundo mandamiento, 2 tablas de piedra. Escritas con el dedo de Dios. Ya no son escritos por Moisés. Moisés escribió en un libro leyes humanitarias de sacrificios ceremoniales. Ahora Moisés ya recibe 2 tablas de piedra escrito por Dios. 2 leyes. Esa es la confusión, mis hermanos. Esas leyes ceremoniales de Moisés que escribió en el libro, cargó y puso fin. Y murió como un delincuente, maldito aquel que es colgado en la cruz. Mis hermanos, puso fin a esas leyes, a esos sacrificios. Uno de ellos, el nuevo pacto, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no machos cabríos, ni becerros, sangre de machos cabríos, sangre de becerros, sino ahora el nuevo pacto es con la sangre de Cristo Jesús, poniendo fin a esas leyes humanitarias, ceremoniales, de sacrificio, de holocausto, escritos por Dios. Malditos aquellos que están en ese Antiguo Testamento haciendo esas cosas. Ahora estamos con el nuevo pacto. Y ahí dice a Moisés, ¿no?, que le dio, vamos a leer una vez más, y le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de piedra de testimonio, tablas de piedra, escrito con el dedo de Dios. Una vez más, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio. Por eso antes hemos leído al empezar, a la ley y al testimonio, si así no dijeren, porque no le han nacido. Y las oraciones de aquellos que tapan sus oídos para no oír la ley de Dios, abominación es. Mis hermanos, una vez más, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios. Uno escrito con el dedo de Moisés en un libro. Malditos los que están bajo esas leyes que ya fueron clavados en la cruz. Ahora, nuevo pacto es el sangre de Cristo. Y vigente están los mandamientos. Estos mandamientos Dios nos dio una copia, una réplica que ya existía en el santuario, en el Edén celestial, en el lugar santísimo, donde ahora está vigente. Le dio a Moisés en 2 tablas de piedra, escritos no con el mano de Moisés, sino con dedo de Dios. Testimonios, tablas de piedra. Y dado a Moisés para su pueblo, para nosotros, visible. ¿Ya vieron la confusión? Ahí están, pues. 2 tipos de leyes. Uno escrito por Moisés en un libro, lo que dice Gálatas, ¿no? Malditos los que están en la ley, escrita en el libro, ¿no? Maldito. Pero ahora bendito, dice, los que obedecen la ley de la libertad.
¿Por qué dice la ley de libertad en Santiago 2:12? Porque nosotros seremos juzgados por la ley de libertad. Hoy, tu libre arbitrio que tienes, puedes obedecer los mandamientos de Dios o como rechazar también, ¿no? Pero atenta a las consecuencias si rechazas, porque aquel día también serás rechazado. Satanás te va a pedir. Satanás me va a pedir. Mis hermanos, ahí está la confusión, pues hermanos. Y eso es lo que no quieren que ustedes entiendan. Por eso les dice a ustedes, no oigan, no escuchen, no vayan. Para que no les abra el entendimiento, para que no vayan a la verdad. Pero así quebrantando los mandamientos, si no está el Espíritu de Dios, van a sanar, van a echar demonios, van a hacer milagros. En vano tus oraciones, en vano que te has mojado en el agua, diciendo que has nacido de nuevo, si sigues quebrantando los mandamientos. Así que mis hermanos, reflexionemos ahora, porque mañana puede ser muy tarde. Mis hermanos, ahora ya está claro lo que es respecto a los mandamientos, a la ley de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a ver qué está haciendo Satanás, Lucifer. ¿Contra quién está luchando? Mis hermanos, ¿con aquellos que están siendo engañados o con aquellos que pisan la verdad? Apocalipsis 12:17, mi hermano, busquen. La ira de Satanás conforme dice Apocalipsis 7:12. Ay de vosotros moradores de la tierra, porque Satanás, el diablo, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, ¿contra quién está luchando? Vayamos al Nuevo Testamento, Apocalipsis 12:17, mis hermanos. ¿Contra quiénes hoy? ¿Contra aquellos que son engañados o contra aquellos que pisan la verdad? Mis hermanos, Satanás, mis hermanos, está en lucha, en guerra, mis hermanos. 12:17, ¿contra quiénes hoy en este siglo XXI? Mis hermanos, dice así del 17, escuchen hermanos, atención, dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra, lucha, así como en el cielo hubo guerra, lucha, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás odia la ley de Dios, porque él quebrantó la ley, tiene miedo, tiene temor, y por tanto quiere llevar al engaño al mundo entero, diciendo que la ley ya fue clavado en la cruz, Cristo es fin de la ley, cuando esas leyes fueron escritas en un libro por Moisés, ese fue clavado en la cruz, pero la ley moral no. Quiere confundir que la ley moral también ya no existe, ni el segundo mandamiento, ni el cuarto mandamiento, así engaña. Si ellos que quebrantan los mandamientos, obedecen al diablo, a Satanás, el engaño, ¿cómo van a poder sanar, hacer milagros? Y si lo hacen engañado, porque dice que en los últimos días Satanás hará descender fuego del cielo. Hará grandes señales para engañar al pueblo. Por eso ustedes tienen que escoger, buscar la verdad, porque de lo contrario, habrán calentado las bancas nada más, se habrán bañado nomás, pero no habrán nacido de nuevo. Si siguen quebrantando el mandamiento de Dios, porque Satanás hoy está en guerra, está en lucha, no con todos, porque a todos la mayoría lo tiene en su bolsillo, comiendo de sus manos, aseguradito ya está. Si postrado me adorares, dijo a Jesús, yo te doy todas estas cosas, mis hermanos. Pero si está con guerra, dice aquí, entonces el dragón, que es la serpiente antigua ya llamado diablo de Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí están los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio
de Jesucristo. Dos cosas: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, mis hermanos. Ahí está la verdad. Ahora la pregunta es, ¿estás guardando los mandamientos de Dios? Ya, por cierto, ya estamos entrando al día de reposo. De tarde a tarde guardaréis. Mañana sábado 6 es un día de reposo para Jehová. No el domingo, el primer día. Es difícil, claro que es difícil. Angosto el camino, angosta la puerta, pero lleva la vida eterna. Difícil, pocos son los que entran por ella. Y muchos van, dice, por el camino ancho, ancha la puerta, pero su final es camino de muerte. Mis hermanos y amigos, estamos en la lucha, en la guerra que hay. Mis hermanos, en Apocalipsis 8, mis hermanos, en Apocalipsis 8, 21:8, mis hermanos, ¿quiénes no entrarán al reino de Dios? Mis hermanos, ¿quiénes serán rechazados? 21:8, mis hermanos, ¿quiénes van a ser rechazados y no entrarán al reino de Dios? Bueno, no prende la luz. Bueno, dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de la primera resurrección, después de la segunda resurrección van a arder fuego y azufre. Cenizas quedarán en la segunda resurrección. En la primera no. En la primera todos resucitamos. Unos se van al cielo, otros vuelven a morir a la presencia de Jehová, que es fuego consumidor. Pero en la segunda resurrección, que será después del milenio, ahí resucitarán nuevamente para ser exterminados desde la raíz del pecado y los pecadores. Pero ¿quiénes no entrarán? Aquí está, mis hermanos. Y repite lo que aquí en los mandamientos de la ley de Dios dice. Escuchen. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, no matarás. Los fornicarios, no cometerás adulterio. Los hechiceros, los idólatras, los que cargan imágenes en procesión de barro, de yeso, de bronce. Y todos los mentirosos, los que mienten, porque él arrastró a una tercera parte de ángeles del cielo con la mentira. Acá hoy también hay mentiras. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y cómo dice que la ley no existe? Si por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo aquel que quebranta la ley, mis hermanos, la paga del pecado es muerte. Y por ende dice, no entrarán al reino de Dios. Y sigue diciendo digamos, el 22:15. 22:15. Ahí ratifica, mis hermanos, y en otros libros más, ratifica, mis hermanos, lo que acá el Señor está diciendo a través de Juan en la isla de Patmos. Él recibió visiones, fue transportado al cielo, mis hermanos. Dice así: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira, mis hermanos. Los que quebrantan los mandamientos no entrarán al reino de Dios, serán echados fuera, porque cometieron pecado, porque infringieron la ley.
¿Y cómo se puede predicar que la ley ya no? Que el cuarto mandamiento no, que el segundo mandamiento que no. ¿Cómo? Mis hermanos. Hay otro texto, mis hermanos, que quiero leerles también. Ellos que quebrantan los mandamientos, mis hermanos, grave cosa les espera. Mis hermanos, esto no es como para juzgarle a vosotros, ni para condenarle, sino se está llevando, mis hermanos, para que podamos meditar, reflexionar, mis hermanos, para corregirnos, para arrepentirnos, para cambiar de actitud, para tener un estilo de vida de acuerdo a los principios de los mandamientos del Dios. No somos eternos, mañana pasado moriremos. Yo, por ejemplo, ya tengo 66 años, 4 años más, 2 años más, 70, ya moriré. Son las últimas palabras que les traigo hoy. La ceguera me está agarrando. Tengo otros males más que son principios de la vejez, normales, ¿no? No tengo que avergonzarme de eso. Es normal, achaques de la vejez, mis hermanos. Apocalipsis 20:15 dice, mis hermanos, no es para que tengan miedo, sino es para que reflexionen y tomen cartas en el asunto. Y si no se dejen engañar por aquellos falsos profetas, por aquellos falsos cristos, vendrán en mi nombre, harán milagros. Mis hermanos, grandes señales, dice, inspirado por el demonio, con tal de arrastrarnos con él al infierno. Dice así Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, y quiero leer también, mis hermanos, esta parte que el 21-27, la gran esperanza que cada uno nosotros tenemos, mis hermanos. Una parte dice lo malo para que podamos reflexionar. Dice así, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ellos entrarán, participarán, porque ellos habrán tenido fe y gracia en Cristo Jesús y demás habrán guardado los mandamientos de Dios. Por esa razón, mis hermanos. Pero los mentirosos y y otros no entrarán. Pero sí aquellos que guardaron. Y que acabo con 2 versículos, mis hermanos, que aquí ya estamos de noche. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, mis hermanos. Y este es un llamado para cada uno de vosotros, mis hermanos. Termino con este llamado, con segunda de Corintios 5:17. Y es para mí también este llamado, para todos mis hermanos, aquel que quiera participar. De modo, dice primera de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, aparte de ser nuevas criaturas en Cristo, de haber nacido, y por esa razón respetamos sus mandamientos para no volver a pecar a través de adulterio o del séptimo día o cargar imágenes, dice, nueva criatura somos. Las cosas viejas, aquellos que practicaron en su tiempo de ignorancia, hay un texto que dice, pasó por alto la ignorancia del hombre y le dio el perdón vida. Por eso acá también dice, ¿no? En 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres nueva criatura en Cristo Jesús, porque le aceptaste por fe a gracia, por Cristo, y por fe y gracia guardaste sus mandamientos para no volver a pecar, porque si vuelves a pecar, tienes que volver a matar a Jesús para que Él, por fe y gracia, te acepte.
mis hermanos. Y hay otro texto, y este texto es la final, mis hermanos, ya que estamos noche ya. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Este es el último, mis hermanos. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18, 19. Mis hermanos, y con este llamado, con esta reflexión, mis hermanos, me estoy retirando hasta el día de mañana, sábado. Ya estamos ya. Feliz sábado a todos, mis queridos hermanos, pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis hermanos, un feliz sábado. Dice el 18. Sabiendo que fuisteis justificados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por medio de qué hemos sido comprados? ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este es un llamado para ti. Hoy no dejes pasar, mañana puede ser tarde. Porque si tú mueres con la naturaleza pecaminosa que hemos nacido, estamos condenados, porque hemos estado en pecado. Ahora tenemos que nacer de nuevo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del Evangelio, en aceptar a Cristo como nuestro Salvador, en aceptar la justicia de Cristo, cosa que Dios ya nos va a ver de frente a nosotros. Si nos ve de frente, pecadores. Pero si nos ve a través de Cristo, cuando nos quiera ver nuestro Padre Celestial a nosotros, nos tiene que ver a través de Cristo. Y a través de Cristo nos va a ver justificados por fe y gracia. Escuchen, dice así, 18. Sabiendo que fuisteis justificado. A ver, vamos a leer. Sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí está. Por redención, por la sangre de Cristo. No por creación, sino por redención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando no conocemos a Cristo, no tenemos distracciones. Vivimos vana manera de vivir. Por eso dice, de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sigue diciendo el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cristo no pecó, pero fue crucificado como vil pecador. Maldito aquel que es colgado en la cruz, llevado maldición por nosotros, por nuestros pecados. Mis hermanos, y justificados por Él por fe y gracia. Voy a leer una vez más los dos, y con eso me estoy despidiendo, mis hermanos. Sabiendo que fuisteis rescatados, rescate, ¿no es cierto? Ya saben qué cosa significa rescate. De vuestra vana manera de vivir, en ignorancia, sin restricciones, ¿no es cierto? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dinero, soborno, nada de eso. Corruptibles como oro o plata. Mis hermanos, para entrar al reino de Dios nadie va a decir, mira, te firmo un cheque de tantos millones, te doy mi carro, mi casa, nada, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, gloria al Hijo, al Espíritu Santo. Como de un cordero sin mancha. Nosotros todos nos hemos manchado con el virus, raíz del pecado, pero Cristo no, engendrado por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, sin mancha, sin contaminación.
Solo Él nos puede hacer salvos. Ningún otro hombre, dice la palabra de Dios. Así que mis hermanos, si dio la palabra, amoroso Dios y Padre eterno que moras en los cielos, Señor, te doy gracias por el mensaje de este día. Perdona nuestros pecados y gracias por ese mandamiento, tu santa ley, y gracias por la sangre preciosa de Cristo, que somos limpiados nuestros pecados, que somos justificados gratuitamente, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano, se oscureció, así que bendiciones. Y al pueblo de Dios, un feliz sábado mañana, séptimo día de reposo.